Ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Alegría estar contigo, Mario. Igualmente, para nosotros que siempre... sos un ingeniero, economista, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical y siempre tenés un espíritu optimista, a pesar de que vivimos en la Argentina, cosa que me identifica mucho, porque la verdad es que todas las noticias son para llorar, pero nosotros siempre tenemos ánimo de pensar que las cosas pueden ir bien y se pueden arreglar. Miguel, voy a empezar por lo que más le está preocupando a la gente, a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando en este momento, que tiene que ver con un índice de inflación que se prometió que después de aquel 6,7% de hace 2 meses iba a ir descendiendo, bajó a un 5 y pico, pero ahora parece que no quiere bajar de este nivel. Y en ese contexto, que digámoslo una vez más, en ese contexto donde la inflación se va comiendo las jubilaciones, los salarios, los planes sociales, los ingresos fijos en general, en ese contexto tenemos una escalada en el día de hoy del dólar, que parece que se dispara, que luego repercute nuevamente sobre los precios. ¿Cómo estás viendo este fenómeno inflacionario? Si ves que se puede apagar o, como dijo Nicolás Dujovne en el día de ayer, esto puede derivar en una hiperinflación. Sí, las condiciones objetivas para una hiperinflación no estarían dadas, pero sí para un aceleramiento. Yo acabo de decir en varios medios de esta mañana, que después del lunes negro de ayer, estamos mirando, ya somos más, cada vez somos más los amigos y colegas inclusive que estamos pensando que el año termina con una inflación de 3 dígitos. Amigos, 100% o más. Así es, arriba del 100. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque ayer ha habido algo que, pensémoslo, después lo analizamos políticamente por qué se hizo, pero objetivamente es casi una mala praxis. Empieza el día con una resolución del Banco Central que obviamente la ha tomado de acuerdo a las reuniones que se efectuaron el fin de semana, con participación de Scioli y del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero claro, el Banco Central se ve obligado a ser él el que haga el anuncio, ¿no es cierto?, y la publicación, donde prácticamente cualquiera que leía desde el mercado, aún que no tuviera que ver con la temática importadora, dice, se acabaron los dólares, o están a punto de acabarse. Entonces, porque claro, han tomado resoluciones que restringen las importaciones de una manera tal que uno está pensando que realmente no han quedado más dólares en el Banco Central. Y esto, lógicamente, iba a originar lo que terminó originando. Es decir, que el riesgo país terminara donde termina, ¿cierto?, arriba de 1.400, y que el dólar, después del cierre de la jornada, estuviera ya en 236. Lo cual implica claramente un salto importante. Algunos dicen que podría haber sido más. Si uno analiza el proceso de depreciación de nuestra moneda oficial, comparándola con la inflación, ve que ese proceso de crowning peg que está efectuando el Banco Central, es decir, la devaluación cotidiana de nuestra moneda, desde el Banco Central en su versión oficial, ¿no es cierto? Oficial está en menos de la mitad de lo que ha subido la inflación. Esa misma situación hace que, por ejemplo, todo lo que implicaba reducción de subsidios, es decir, aumento de tarifas, que originó tanto lío, ¿no es cierto?, con un 40% más o menos de aumento de tarifas cuando se instrumente el proceso de segmentación, a esta altura significa no que las tarifas han subido, sino que si las comparamos con la inflación, que en realidad se han reducido. Claro. Con lo cual, digo, hay una situación de mucha complejidad que uno puede caracterizarla como de mala praxis, pero que
me parece que tiene que ver con una situación política muy particular. Vos fíjate, el día de ayer se daban algunas condiciones que uno hasta podría decir folclóricas por un lado, pero por otro lado se daban situaciones que claramente implican la direccionalidad que en definitiva va adquiriendo el gobierno. Folclóricas, bueno, todo esto ocurría, este incendio en los mercados y en el tema cambiario y en el tema de la economía real, ¿no es cierto?, paralizada, ocurría con el presidente de la Nación en Alemania, ¿no es cierto?, haciendo ese piletazo que hizo frente a Boris Johnson, y bueno, poniendo el acento en algunas cuestiones que lógicamente, estando en el exterior, tiene que efectuar, pero que claro, se supone que la retaguardia debería haber estado medianamente cubierta. Bueno, la vicepresidenta tampoco estaba en Buenos Aires, estaba en Calafate, con lo cual, bueno, dice el presidente de la Cámara de Diputados, que sigue en la línea sucesoria, estaba acompañando al presidente, con lo cual uno se pregunta, ¿había gobierno ayer o esto es una gráfica de la situación particular que se está viviendo desde el día que se produjo el famoso discurso ahí por los 100 años YPF, momento en el cual empezó la transición de un gobierno bicéfalo hasta ese momento a un gobierno tricéfalo? ¿Por qué? Porque el tercer actor en la alianza gubernamental, que es el Frente Renovador, está explicitando sus diferencias con, por un lado, el ministro Guzmán, es decir, su mirada en términos de cómo se está manejando el programa económico, la realidad, el manejo económico, ¿no? Recordemos que el único programa vigente es el del Fondo Monetario Internacional, que después vamos a analizar cuánto está influyendo en esta situación. Y por otro lado, diríamos, el Frente Renovador está resolviendo, camino a su reunión en Mar del Plata, ¿no es cierto?, el plenario, sí, tomar distancia del gobierno y de la alianza gubernamental que integró para llegar precisamente al gobierno, y está muy crítica del ministro Guzmán, pero también muy enojada con Alberto por la designación de Scioli. Scioli, potencial competidor o eterno competidor de Massa, no solo en el campo de la provincia de Buenos Aires, sino en sus aspiraciones presidenciales de cara al 2023. Entonces, muchos dicen que el destino del Frente Renovador es explicitar sus diferencias con una mirada del cuadro de situación político, económico y social más cercana a la de la ex presidenta, ¿no es cierto?, que a la de Alberto Fernández, por más que hoy esté al lado de Alberto Fernández en el viaje de retorno, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, esta situación, yo te diría, ha generado una mirada de incertidumbre, que vos sabés que los mercados que no son giles tienen en claro de que el gobierno ha entrado en una etapa en la cual nadie está esperando medio nada. Es decir, hay una sensación de que de aquí en adelante no se puede hacer nada y todas las expectativas empiezan a estar puestas en qué está pensando hacer la oposición. Miran los mercados mucho más hacia la oposición que hacia el actual oficialismo, en el cual ya, entre comillas, no creen más. Ahora, déjame antes de ir a la oposición, sí, porque acá por un lado, el hombre que se lo pretendió como salvador del drama económico, que no empieza con este gobierno, lógicamente, era Martín Guzmán, ya dio demasiadas señales de ineficacia o de ineptitud o de incompetencia, como para que se le pida la renuncia. Vos sentís, lógicamente, que si no tenés con quién reemplazarlo, tampoco es solución. ¿Vos sentís que hay voluntad política de reemplazar a Martín Guzmán, o que el presidente va a morir con las botas puestas y pase lo que pase, aunque explote la economía, va a mantener a este ministro, que evidentemente el tipo está muy tranquilo, pero las cosas se le están yendo de las manos?
Sí, yo coincido con esta mirada y esta inquietud que vos tenés, y antes de responderla te diría lo siguiente. En esto que te venía diciendo de la mirada de los mercados de cara al 2023, uno se pregunta, ¿podemos esperar al 2023 con este nivel de gravedad de la situación económica y social? Y acá sí viene lo que vos decís. ¿Por qué? Porque esperar al 2023 fortalecería la posición actual de Alberto Fernández, siempre hay que ubicarlo en tiempo y espacio a la opinión del presidente, porque como todos sabemos, un día puede decir una cosa y el día siguiente, por total perplejidad y sin problema, decir la contraria. Absolutamente. Entonces por eso hablamos hoy, está bancando a Martín Guzmán. Esto implica, por lo tanto, pensar que se llega al 2023 con este programa, diríamos, estilo La Molina, ¿no es cierto?, de siga, o entendemos que la gravedad de la situación ha llevado a un punto tal en el cual el riesgo de una hiperinflación existe, por más que técnicamente no estén dadas las condiciones. El riesgo de una devaluación está latente cada vez más. Hoy vamos a notar que los dólares del contado con liqui, seguramente, porque las empresas tienen que salir a buscarlos con mucha más demanda que antes, porque le han pedido que en un mundo en el cual Argentina no cuenta con fuentes de financiación, las empresas salgan a buscarlas, salgan a buscar autofinanciarse para poder seguir sin interrumpir su proceso productivo. Bueno, esta situación va a hacer subir el dólar contado con liqui, y por supuesto, si el trolling peg no se ajusta a esa circunstancia, es decir, si no seguimos con el dólar oficial tratando de acercarse a los dólares paralelos, y bueno, vamos a tener una brecha mayor. Esa brecha mayor, ¿qué implica? De la misma manera que vamos a analizar el impacto concreto sobre la economía real de las medidas de ayer, implica que el tema inflacionario va a continuar y se va a profundizar y se va a acelerar. Ahora, cuando hablábamos de las medidas de ayer, los dos efectos más notorios, que ya lo vamos a notar, es, por un lado, estamos viendo de que es así, el primer efecto que vamos a notar es inflacionario. La medida de ayer claramente genera inflación. ¿Por qué? Porque al achicarse la oferta de bienes del exterior, la cantidad de pesos que estaban disponibles para esos bienes van a estar sobrando, y por lo tanto va a aumentar el precio, de la misma manera que aumentó el precio del dólar ayer al trascender la escasez de reservas que quedaban en el Banco Central, sobre todo reservas disponibles para importar no solo la energía que necesitamos, sino los insumos, partes y piezas que hacen el 90% de lo que hoy ingresa a la Argentina. Yo hacía una cuentita para que se vea lo ineficaz de la medida. Si se suponía que el tema era por el Festival de Importaciones, y vos podías ir sobre importaciones que no fuesen insumos, no fuesen destinadas al sistema productivo, te queda que si vos tenés un horizonte en el año de importar entre 77 y 78 mil millones de dólares, y ves que los bienes terminados, los bienes de consumo, son aproximadamente el 10%, y ya has pagado en este medio año unos 3.600 millones de dólares, te quedan otros 3.500 por delante, que obviamente no mueven el amperímetro. Claro. De ninguna manera mueven el amperímetro. Entonces, si desglosás el tema importador, te das cuenta de que claramente lo que ha generado este desbalanceo, este aumento y esta imposibilidad, por lo tanto, de retener reservas de tu saldo positivo de la balanza comercial, es el tema energético y combustibles. Estamos arriba del 20%, 4 y 5 veces más de lo que se estaba importando el año pasado a esta altura, con lo cual vemos que si restamos unos 20.000, 25.000 millones de dólares, que es lo que se está destinando, ¿no es cierto?, al tema importador, bueno, claramente la
la cuenta sería absolutamente diferente, y esto implicaría que la vocera presidencial, cuando el nombre del presidente dijo no hay festival de importaciones, tiene una lógica vinculada precisamente a lo numérico, ¿no es cierto? Claro. Ahora déjame que siga un poco por una diagonal, pero dentro del campo del oficialismo. Después quiero pasar a ver qué pasa por otro lado. Pero de pronto uno se entera la semana pasada que Cristina hace dos movimientos, vicepresidenta de la Nación, dos movimientos que la catapultan, digamos, hacia el centro del escenario político, no solo porque habla, sino además por las señales que da. Por un lado, confronta con los movimientos sociales como quien en un globo tira algo de lastre, y por otro lado hace una reunión con Melconian, hombre que estaba vinculado lógicamente a la Fundación Mediterránea, etcétera, y amigo de Macri, en fin, que se lo ubicaba en otro sector del espectro político. Esto puede tener dos miradas. Una es, bueno, simplemente se dejó trascender la reunión porque Cristina está recreando su perfil de cara al futuro, pero también habría una de cortísimo plazo, que es decir, agotada la dupla Fernández-Guzmán, viene una dupla que tiene que ver con Cristina Kirchner y Carlos Melconian. Sí, bueno. Una señal hacia el círculo rojo. Y sí, ¿cómo lo ves eso? A ver, primero entendamos lo de Melconian. Melconian es un tipo que ha sido conchavado, por así decirlo, por la Fundación Mediterránea y está dirigiendo el Instituto de Investigaciones del Viedral, ¿no es cierto? Le paga, por lo tanto, el círculo rojo de el centro productivo de Argentina. Claro. Córdoba, recordemos, es mucha industria automotriz, las exportadoras de maní, exportadoras del campo, un 30-40% de la utilización de la disponibilidad portuaria de la hidrovía. Es un elemento pesado que siempre ha tenido trascendencia desde Arcor, desde todas las que son las grandes empresas ubicadas en el centro del país, cuya mayor expresión obviamente ha sido Juan Domingo Cavallo, ¿no es cierto? Juan Domingo Cavallo, que, bueno, fue el primer tipo que planteó el tema de la convertibilidad, que está muy emparentada con alguna cuestión de dolarización que se estuvo meneando en todo este tiempo, ¿no es cierto? No digo que Melconian esté con eso, Melconian está en contra de la dolarización, pero sí está en el reconocimiento de la economía bimonetaria. Sí. Hecho que es simplemente el dice, es reconocer lo que la sociedad ya eligió. Así es. Bueno, pero volvemos a Delix Cristina. Entonces, él viene desde hace rato diciendo que por instrucción y por mandato de la Mediterránea y del Viedral, ellos han elaborado, o están elaborando, o han elaborado ya, un programa económico para el próximo gobierno, gane quien gane. Repito, gane quien gane. Antes uno decía, desde mis principios, desde mis fundamentals, desde mi plataforma, vamos a elaborar el programa de gobierno para que la gente termine eligiendo cuando vota. No. Ahora hay un salto cualitativo muy de fondo, que es decir, no nos interesa quién maneje políticamente. Necesitamos que este sea el programa. Es casi una imposición del círculo rojo condicionante, casi chantajista, al gobierno que venga. Bueno, él va y se lo lleva a Cristina, no es que la va a escuchar a Cristina, él va a decirle por qué y explicarle por qué la línea futura debiera ser esta, si ella, o quien ella elige, o el espacio en el que ella participe, sea el que ganara las elecciones a partir del 23. Me parece que esto es lo central, y esto lo tiene que hacer con todos. Entonces, él no está allí en su carácter de expresidente, creo que fue del Banco Nación, ¿no? En tiempos de Macri, sino, o de su rol como economista, digamos, heterodoxo, pero vinculado, obviamente,
a sectores no kirchneristas, sino que va a llevar el mandato de quien le paga el sueldo. Punto. Y me parece que esto es lo central. Ahora, ¿por qué lo hace Cristina? Este es el planteo. Sí. Cristina lo hace para marcar claramente que está dispuesta a recibir a cualquier economista que se diferencie y se oponga y critique lo que está haciendo Martín Guzmán. Es una manera de continuar limándolo, de la misma manera que dejó trascender que está hablando con Redrado, que todos sabemos que Redrado, además de ser liberal, igual que Melconian, es un tipo que desde hace ya un tiempo importante viene criticando las medidas de gobierno del ministro Guzmán. Claro. Sí, entonces, sí. Mi sensación es que el tema va por ahí y que todos han hecho negocio, es win-win ese encuentro donde Cristina gana porque hace trascender muy explícitamente su escucha a los que difieren con Guzmán, y además para mostrarle a la sociedad que ella no tiene un problema de sentarse con quienes a priori estarían en otra vereda de la de ella, y que por lo tanto vuelve a adquirir centralidad, y además le dice al Círculo Rojo, ustedes sigan hablando ahí, yo sigo hablando acá, pero estamos dispuestos a ser interlocutores. Es una manera de decirle, como cuando le pegó a Techín. El pegarle a Techín en ese caso no era decirle está mal lo que están haciendo, no, es decirle nos queremos sentar nosotros con ustedes, una pelea por la interlocución con los estados, ¿no? Bueno, sí. Y esto es la búsqueda de centralidad que me parece que la está logrando. Vos mismo dijiste, lo que me preocupa mucho más, en cambio, mucho más, el otro punto que vos tocaste, ¿cierto? Donde me parece que ya el nivel de interna está siendo de tal naturaleza donde se están rompiendo todos los códigos. Yo creo que Cristina tiene definido o aceptado que el 2023 no lo puede pelear. Entonces el planteo es donde mantiene poder y relato, por eso viene con todo este proceso de despegarse del gobierno. El primer paso fue despegarse del acuerdo con el Fondo Monetario, el segundo paso fue despegarse del tema inflacionario y los precios, cuando lo hace renunciar a Pelletti y cuando le da le deja endosado todo el área del manejo de precios a Guzmán, y ahora donde ya explícitamente aparece como jugando en una actitud opositora abierta. Lo hecho en la CTA, el discurso del festival, de importaciones, etcétera, etcétera, es toda la construcción de un relato destinado a mantener su núcleo más, diríamos, ideologizado, si queremos ponerle un calificativo, pero que en realidad la pelea con los grupos sociales es muy concreta y tiene que ver con la alianza de donde ella pretende refugiarse. Ella pretende triunfar en la provincia de Buenos Aires. Para triunfar en la provincia de Buenos Aires, armando toda una alianza con intendentes, y la manera de que le lleguen caja a los intendentes es quitarle la caja a los movimientos sociales. Entonces, no casualmente han aparecido varios intendentes que repiten el discurso de Cristina de que no quieren más gerentes de la pobreza, que no quieren más, etcétera, y están interesados en que el manejo de los planes sociales pase por, ellos lo dicen eufemísticamente, gobernadores, intendentes, etcétera, en realidad quieren que pase por ellos, por los intendentes. Ni más ni menos. Por eso las reuniones que hubo con Catopodis y con todos los tipos que aún, estando al lado de Alberto en el Ejecutivo, manejan territorio. Así es, así es. Ahora, como me va quedando muy poquito tiempo, me gustaría que te concentres un poquito porque el panorama con el oficialismo no es muy alentador. Y la verdad es que con la principal fuerza de oposición, no lo sé. Te lo voy a dejar a vos para que nos digas, ¿en qué está pensando la principal fuerza de oposición? Porque tampoco ahí amanece un programa, se habla de planes, pero tampoco amanece una
filosofía, digamos, una idea clara, y atrás de esa idea un programa concreto de gobierno, no digo paso a paso, pero sí en grandes líneas, y eso la verdad es que también creo que ayuda a esta incertidumbre que gobierna la economía argentina. ¿Cómo estás viendo la oposición? Bueno, obviamente yo veo que también la oposición, casi como un espejo, está también planteando sus diferencias internas, su juego de cara al 2023, hecho que muchos de nosotros dijimos que era una barbaridad adelantar estas discusiones, porque nos parecía, y yo por eso hice la pregunta cuando hablábamos recién, si se puede esperar al 2023 en estas condiciones económicas, políticas y sociales, y la verdad es que a mí me hubiera gustado que en la oposición hubiera una, diríamos, responsabilidad tan importante como aquella que se utilizó para impedir que nos empujaran a default, es decir, una alianza de la sensatez que en este tiempo discutiera un programa antiinflacionario, ya que esta es la situación, diríamos, de mayor gravedad y urgencia, un programa que fuese sustentable y un programa que fuese no recesivo, porque ayer también nos informaron con estas medidas de que entramos a recesión. Ahora, la mayor novedad, te diría en términos de cambio, es la que, cuando vos dijiste la principal fuerza de oposición, que quiero creer que te estabas refiriendo a la Unión Cívica Radical. Nosotros entendemos que estamos en un momento transicional muy importante. Yo estoy recorriendo locales en el Gran Buenos Aires y notando un cambio de actitud de gente que hacía 20, 30 años se había ido a su casa y está volviendo a la militancia en los locales partidarios. Estoy notando un entusiasmo, un empoderamiento de gente que te dice nunca más con el PRO, explícitamente. Vamos solos encabezando todas las listas y vamos a intentar que esta nueva convención avance en debates doctrinarios y en debates de actualización de la plataforma nuestra para ir con plataforma propia a discutir con todos aquellos que lógicamente, a partir de que ninguno es Gil y nadie está en un rescate nostálgico, por más que mucho nos gustaría, de la lista 3, sino que entendemos que este es un tiempo de alianzas y coaliciones. El tema del bipartidismo y de los partidos está muy relativizado, como es obvio, no solo acá, sino a nivel mundial, y me parece que la búsqueda ahora sí pasa por acuerdos programáticos y por lo tanto acercarnos y juntarnos primero los más parecidos para luego discutir con los que estén en un ambiente más alejado. Te diría inclusive que hay algunas novedades en términos de fortalecimiento de estas miradas, de ir replanteando situaciones y alianzas y condiciones que van más en la línea de esta alianza de la sensatez que yo te hacía referencia y que alguno puede hasta graficarla o tomar como ejemplo lo que fue el asado en la casa de Urtubey acá en el Gran Buenos Aires, y las coincidencias que está viendo hoy, tanto de Facundo Manes como de Gerardo Morales, con sectores del peronismo, digo Randazzo, digo Schiaretti, digo gente que estaba en el Frente Renovador y que está con Noaña, las charlas inclusive con algunos sectores del Frente Renovador que así lo plantean. Yo veo que hay no digo barajar y dar de nuevo porque sería una simplificación, pero sí que hay una voluntad de avanzar en coincidencias programáticas para nunca más producir situaciones como las del gobierno anterior, donde una fuerza muy alejada en términos ideológicos de la Unión Cívica Radical gobierne por sí sola y habiendo utilizado de manera, yo diría, vergonzante por parte de la conducción del radicalismo, una estructura nacional e histórica de la fuerza y la potencia que tiene la Unión Cívica Radical, obviamente muy debilitada en este tiempo, ¿no? Miguel, el tiempo se me fue. Queda de todas maneras pendiente para dentro de muy poquitos días que volvamos a conversar, porque efectivamente la situación es muy grave
Espero que no se desboque y que más o menos vayan llevando las cosas dentro de un nivel razonable, pero es indudable que el país necesita por algún lado que emerja una alternativa de la racionalidad y donde la prioridad sean los más afectados, que son los pobres, los trabajadores, los jubilados, etcétera. Te propongo que dentro de pocos días volvamos a charlar. Por supuesto que sí, y esperemos que para entonces la situación, como vos bien lo decís, no esté más grave. Esperemos. Un gran abrazo, Mario. Fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias. Chao. Saludos. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, ustedes lo han escuchado.